Dios les bendiga, seguidores de, ¿cómo se llama el programa, brother? Proyecto de vida. Proyecto de vida. Los estaba tanteando a los hermanos. Pues nuevamente estamos aquí, ¿verdad? Para compartirles un mensaje de la palabra de Dios. Hoy el tema, Pablo, va a ser hombres de valor. Amén. A través de este medio de Proyecto de Vida queremos bendecirte con este tema, hombres de valor, Pablo. Amén. Sí, fíjate que es un buen punto hombres de valor. Entonces, como dice una alabanza por ahí, ¿no? Hombres de valor. Amén. Hombres de valor que realmente Dios necesita. Entonces, es lo que dice este canto. Entonces, hoy tocaremos este tema acerca de los hombres de valor. Es importante porque pues a veces pensamos que vemos a alguien ahí en la iglesia, en la congregación, alguien que busca a Dios, alguien que se mete con Dios, alguien que derrama sus lágrimas delante de Dios, hablando de hombre, ¿verdad? No precisamente una mujer, sino de un hombre, ¿no? Hombre, hablando masculino. de masculino. Entonces, hay quienes dirán, caray, pues un hombre llorando, pues como que acá, ¿no? Sí, o sea, como que no checa, no es muy común, porque pues, sí es muy común que la mujer es más noble, más sensible y se le da más que se quebrante, que llore delante de Dios, y el hombre no, somos más duros. Entonces, pero realmente nos damos cuenta que es un hombre que está buscando la presencia de Dios, se está llenando, se está esforzando, y precisamente queremos hablar de eso porque para el mundo a lo mejor un hombre de valor es aquel que posee solamente propiedades, cuentas bancarias, que tiene, digamos, mucho en valor hablando terrenalmente, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero en la Biblia lo describe un hombre diferente, ¿verdad? Un hombre diferente y no menos interesante. Entonces alguien dirá, pero pues como alguien que ama a Dios, que busca a Dios, no lo ve como muy interesante, sino lo ve más como religioso, ¿no? Pero cuando entablas una plática con ese hombre, con ese varón, te das realmente cuenta de que es muy diferente y tiene mucho que aportar y mucho que enseñarte a través de sus pláticas, por el conocimiento y la experiencia que tiene en buscar a Dios. Así es, Pablo. Ahorita que platicas todo eso, recordaba el testimonio de un hermano, bro. Dice que este brother trabajaba en una empresa de renombre aquí en el estado de Chihuahua, brother, y que una vez fue el dueño, brother, de esa empresa, y dice que él no lo conocía, pero se le hacía raro, Pablo, porque venía muchos guaruras, venía mucho personal atrás de él, y dijo, pues ¿quién será este hombre? Y este dueño, brother, de la empresa va directamente con este hermano y lo saluda de mano y le dice que le echara ganas y le da una palabra. Entonces pasa el hombre y dice que todos los compañeros ahí en el contorno laboral le dijeron, ¿qué? ¿Cómo te sentiste? Porque te saludó el dueño. Era el dueño, sí. ¿Cómo te sentiste? Dijo, normal, dijo, yo lo veo como un hombre común y corriente. Pero dice, esto no te sorprende que el dueño de esta empresa haya venido hasta tu lugar y te haya saludado. Dijo, no, dijo, esto no es nada, dice. Todos los días voy a la casa de Dios, me postro ante su presencia y todos los días hablo con Dios y su oído está atento a mis plegarias. Y lo que tú comentabas, Pablo, eso es lo que realmente le da el valor a la vida del hombre, la comunión con Dios. Sí, a veces pensamos que ya acercarnos a un hombre o tener una amistad, una relación así de comunicación con alguien importante aquí en la tierra, pensamos que ya lo tenemos todo y nos creemos, ¿no? Entonces, pero no, esto es pasajero, pero lo que realmente es de valor es que busques a Dios, que tengas un encuentro con Dios, y platiques personalmente con Dios. Entonces es de gran valor porque no cualquiera lo hace. Entonces vemos en la escritura también, Rafa, que en los casos como Moisés, como Pablo, Noé, Esteban, por decirlo así, Malaquías, Juan el Amado, pero sobre todo Jesucristo, ¿verdad?
de cómo llevar su vida agradando siempre a Dios. Ellos siempre trataron y de cómo llevar su vida agradándola siempre delante de Dios. Un mayor ejemplo es Jesucristo, pues, siempre en obediencia, siempre sujeto a Dios el Padre. Entonces, siempre tratando de cuidarse, de guardarse para Dios. Estos hombres, si nos vamos a la Escritura, podemos encontrar muchas enseñanzas a través de ellos. Así es, Pablo. También recuerdo, bro, que hace como 4 o 5 años atrás el gobierno estatal de la ciudad de Chihuahua, bro, estaba trabajando por los valores de la sociedad, bro, porque por un momento aquí en Chihuahua tuvimos por muchos años el primer lugar en divorcios, Sí, me acuerdo. primer lugar en feminicidios, primer lugar en adicciones, bro, en la juventud. Entonces el gobierno empezó a trabajar en los valores y había muchas leyendas, bro, en las paredes. ¿Tienes el valor o te vale? De hecho, esta cadena se hizo hasta nacional, bro, porque voy a hacer propaganda en una televisora, ¿verdad? Hacía esos programas y te decía, ¿tienes el valor o te vale? No sé si lo recuerdas, bro. Sí, como Pero sí me acuerdo. en la Biblia dice en el libro de Proverbios, Pablo, que si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja el que la edifica. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano trabajan los guardias. Pero, ¿cómo podemos nosotros fundamentar, bro, los valores sociales, los valores civiles, los valores económicos y sobre todo los valores espirituales? ¿Cómo? La palabra es muy clara y nos enseña, brother. Ahí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Es un versículo muy conocido porque es el primer mandamiento. Y dice de esta manera, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En el primer mandamiento, brother, encontramos que Dios nos da la enseñanza y la guianza de cómo lo debemos de amar. Porque muchas veces nosotros, como sociedad, decimos, yo amo a Dios a mi manera. Y por amar a Dios a nuestra manera, perdemos esos valores. Pero cuando nosotros obedecemos a Dios y lo amamos como Él nos dice a través de su palabra, es cuando nosotros, Pablo, tenemos ese valor. Amén, así es. Y esa es una de las características principales, ¿no? De que el hombre de valor ama a Dios sobre todo. Y lo acabamos de ver aquí, bueno, lo acabas de leer tú. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de todo el corazón, no nada más por partes, ¿no? Es que tenemos que echar a andar o echar a funcionar nuestro corazón completo, entero. Y con el corazón entero debemos amar a Dios. Y 1 Corintios 8:3, Rafa, que nos dice referente a eso. Lo tengo. Dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Amén. Qué padre, ¿no? O sea, eres conocido por Dios, reconocido, o sea, Dios sabe quién eres, Dios sabe que te esfuerzas, Dios sabe que le dedicas tiempo a Él, entonces, y sobre todo que le amas, o sea, eres reconocido por Dios. Amas a Dios, Dios te conoce. Y un claro ejemplo, Pablo, bíblico, está en la vida de Job. Job era un hombre de valores, Job era un hombre de principios, era un hombre que amaba a Dios y que Dios conocía a Job. Sí, Tanto ahí, mira, si quieres leerle ahí en el capítulo 1, Pablo, versículo 1 y 2 del libro de Job, brother, si lo tenemos ahí, Job capítulo 1, versículo 1. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjate, y Dios lo conocía como perfecto. Era, ¿sí? Que no había otro. Recto, dice. Que no había otro como él. Ahora, quiero que leas, brother, ahí mismo en Job, capítulo 2, versículo 1 y 2, brother. 2, 1 y 2. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová.
y dijo de rodear la tierra y de andar por ella. Leyendo el Y 3. Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Aquí estamos viendo, Pablo, que Dios conoce al que le ama, brother. Amén. Y que aquí este hombre, Job, tenía esa integridad, ese valor. Entonces, brother, Lo reconoció Dios como su siervo, hombre temeroso, recto delante de él. amén. Y perfecto, dice. No había otro como él. Ajá. Y un hombre que retenía su integridad. Así cuando nosotros amamos a Dios y retenemos esa integridad, somos reconocidos, somos recompensados. ¿Qué dice ahí en Santiago 1:12, Pablo? Hablando de que somos reconocidos por Dios y recompensados con Dios. Fíjate lo que dice ahí en Santiago 1:12. Esto está tremendo. Cuando tú tienes esa integridad, cuando tú tienes ese valor, vas a ser recompensado. Es muy difícil, sí, pero no es imposible, amada persona, amado hermano que me escuchas, porque nosotros como creyentes en el Señor Jesucristo tenemos que tener principios, tenemos que tener valor, amén, para testificar que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. ¿Santiago qué? 1:12. Bienaventurado el varón que no soporta. ¿Qué soporta? Perdón, que no soporta. Ponte los Nadie lentes. soportamos. Ponte los lentes. Ponte los lentes, hermano. Me veo pero con los lentes. Dice: bienaventurado el varón que no dice que soporta, no, que no soporta. Pero tú dijiste que no soporta. Ah, que no soporta, dice, correcto. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida y que Dios ha prometido a los que le aman. Te fijas, bro, la recompensa porque le amas, bro. Hay una recompensa, hay un reconocimiento y hay una recompensa aparte, exactamente. Sí, y esto es lo padre, ¿no? De amar a Dios. Por ejemplo, en 2 de Corintios, sí, 1 de Corintios 8:3, no lo leímos, ¿verdad? Sí, ya lo leímos. Que el que ama a Dios le es conocido por él. Sí. Entonces, el amar a Dios pues es sobre todas las cosas, ¿no? Así es. La Biblia habla de ello. Recuerdo cuando le dijeron a Pedro dijo cuando me es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, hoy como que como hombres por honra, ¿no? Obedezcamos o ellos nos obedecen, entonces por honra, es por honra. Sí, amén. Entonces, pero dice aquí la Escritura que amar a Dios es sobre todas las cosas, primero Dios antes que a los hombres. Entonces, si Dios te dice algo, pues hay que hacerlo, ¿no? Amén. Entonces, como no matarás, no adulterarás, no mentirás, etcétera, etcétera. Entonces, eso ya es obedecer a Dios. Pero a veces lo hacemos porque el hombre nos dice y tratamos de agradar más al hombre. Entonces, ahí yo pienso que ya estamos cerrando porque estamos obedeciendo al hombre y no a Dios. Así es. Entonces, podemos obedecer al hombre, a lo mejor más para que el hombre nos vea, ¿no? Y nos honre y nos tenga acá arriba, pero en lo secreto obedeceremos a Dios. Esa es la pregunta del millón. Tendremos ese valor para obedecer y amar a Dios sobre todas las cosas, güey. Eso está tremendo. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Por nuestras obras. Amén. Que tus obras opaquen tus palabras, porque muchas veces nosotros con nuestras palabras podemos decir amar a Dios, pero nuestras obras dicen lo contrario. Ahora nosotros como creyentes en el Señor Jesucristo debemos de invertir eso y que nuestras obras, aleluya, demuestren que amamos a Dios. ¿Y cómo son las obras que debemos de demostrar que amamos a Dios? Tan sencillo como el segundo mandamiento. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
amar a su prójimo como a sí mismo, brother. Es cuando nosotros le estamos demostrando a Dios que le amamos. Porque el apóstol, sí, porque el apóstol el apóstol Juan dice, Juan el amado dice, ¿cómo puedes decir amar a Dios si aborreces a tu hermano? Si no amas al que ves, amarás al que no ves, Pablo dice la Biblia. Es muy difícil amar. Entonces, aquí nosotros con estas obras Lo fácil, encontramos ese valor del amor. Entonces, aquí es algo bien tremendo. Amar al prójimo que te ha hecho daño, al que te ha hecho un prejuicio, es más difícil. Sí. Pero es una orden directa, bro, de Dios. Sobre todo, o sea, no es directo del hombre, sino de Dios. Dios es el que lo está ordenando, es un mandamiento. Y lo vemos en Evangelio de San Juan 15:12, Rafa, ¿qué nos dice? Ahí te lo busco de volada. San Juan 15:12, ¿verdad? Sí. Ahí te lo busco de volada. Espéreme un momento, bro. Esperamos. Hay paciencia todavía. No se me desespere. 15:2, ¿verdad? 12. Dice, y este es el mandamiento, que os améis unos a otros como yo les he amado. La muestra está de que Él nos ha amado. Entonces, por eso dice, este es mi mandamiento, que os améis, es una orden, que os améis unos a otros. Y cuán difícil es amar al que no le caes bien, o al que te rechaza. Al que me metió en un chisme, al que me defraudó, al que me quedó a deber, al que me hizo un gane con la esposa, al que mató a mi hijo. Cuán difícil es. Pero es una orden directa. Ama a tu prueba. Sí, es una orden, tienes que amar, acomodar lugar. Así es. Una ocasión hoy había un hermano que a él se le murió un hijo y él le echaba la culpa a los médicos como negligencia médica, y esa vez me tocó ministrarlo, bro. Entonces la palabra que puso en mi boca esa ocasión, yo le dije al hermano, ¿sabe qué, hermano? En Dios no existe negligencia, bro. Sí. Estamos predestinados, estamos destinados, está establecido, bro, que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Entonces le dije, hermano, no se contamine, un día vamos a estar delante de Dios y no queremos ser hallados reprobados porque hay una raíz de amargura en nuestro corazón. Y pasó el tiempo, Pablo, y él me testifica y dijo, hermano, yo ya perdoné a los doctores, yo ya entendí que no fue negligencia médica, sino que en Dios no hay negligencia. Entonces, ándale, bro. Entonces aquí vemos, bro, esta característica de este varón de valor, bro, porque amó a aquel que en su momento él le echaba la culpa a la pérdida de su hijo, ¿sabes cómo? Sí, esa pocas palabras está diciendo que los mismos médicos mataron a su hijo. Sí. Pero al decir ¿cómo se llama? Por parte de los doctores, negligencia médica, ya es decir, es echar ya directamente la culpa. Amén. Entonces, pues hay que amar, hay que perdonar, y a lo mejor al principio nos va a costar, ¿verdad? Pero tenemos que intentarlo. Por ejemplo, ahí en 1 Juan 4:21, ahí nos habla, Rafa, no sé si lo tengas a la mano. Así, aquí lo tengo. Léelo, por favor. Y nosotros tenemos este mandamiento de él, que el que ama a Dios ame también a su hermano. ¿Y quién es el hermano, bro? Aquí le está diciendo en otra, si estuviera otra versión diría, ame a su prójimo. ¿Quién es su prójimo, bro? El mismo Señor Jesús nos cuenta la historia del buen samaritano, bro. Sí, que este hombre, este samaritano, dice que, habla la Biblia que había un hombre asaltado y golpeado, tirado en el camino, y que pasó un levita a su lado y lo vio de reojo, pero no lo ayudó, y pasó de largo. Y dice que después pasó ¿quién? Un sacerdote. Un sacerdote, sí. Y hizo la misma acción. Pero después pasó un samaritano y fue movido a misericordia y fue y levantó a aquel hombre que había sido golpeado, que había sido asaltado. Dice que lo llevó al mesón para que fuera atendido debidamente y le dijo, ahí te dejo pagado para los gastos, y si excede cuando regrese yo pago el resto.
Entonces el Señor Jesús le dijo, ¿quién fue el prójimo? Y fíjate que a los religiosos de aquel tiempo todavía les costó trabajo reconocer el amor de aquel samaritano. Y entonces el religioso dijo, aquel que fue movido a misericordia, ni siquiera pronunció aquel samaritano, sino que dijo, aquel que fue movido a misericordia. Entonces ustedes hagan lo mismo. Y aquí el apóstol Juan nos está dando esa enseñanza, nos está retroalimentando de esas palabras de nuestro Señor Jesucristo, donde dice que el que ame a Dios, ame también a su hermano. Entonces, ¿quieres tener el valor? Ama a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Tu vecino, tu primo, tu pariente, aquel pariente que ya tienes años enemistado por las tierras, aquel pariente que tienes enemistado, ¿verdad?, por una discusión familiar que tuvieron en una borrachera. Ya es tiempo de una reconciliación, de que tengamos ese valor de reconocer nuestros errores y pedir perdón, Pablo. Amén. Y eso lo veremos más adelante, porque ahora sí que podemos decir, ¿tienes el valor o te vale? Así es. ¿Qué dice ahí el Mateo 25:35, Pablo? Dice de esta manera, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recogiste. 36 dice, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestiste, en la cárcel me visitaste a mí. Entonces esto como dices tú, decíamos ahorita al principio, debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces parte de esto, Rafa, es amar al prójimo. No solamente es llegar y motivarlo, es decir, que échale ganas, yo te apoyo, yo voy a orar por ti, en lo que te pueda ayudar. O sea, no es solamente palabras, sino acciones. Por eso dice, tuve hambre, hijo del Señor Jesucristo, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me recogiste, o pocas palabras, me diste un techo, una cobija, me diste posada. Si lo sigue diciendo, estuve desnudo, me cubriste, enfermo, me visitaste, en la cárcel viniste a mí. Entonces dijo Jesús, todo aquel que se lo haga a uno de estos pequeños, me lo haces a mí. Entonces eso es una muestra de cómo nosotros debemos amar a nuestro prójimo. Amén. No importa que no lo conozca, no importa que venga que vaya de pasado, que vaya como emigrante, si puedes ayudarlo, ayúdalo. A lo mejor nosotros no hemos pasado por necesidades como ellos han pasado. ¿Sí me explico? Amén. No hemos sabido lo que es tener hambre, lo que es pasar frío en la calle, durar días sin bañarse, no sé. O sea, no sé, sí es difícil a veces, a lo mejor invitarlos a la casa, ¿no? Por la familia, por los niños, porque no todos a veces vienen con buenas intenciones, ¿verdad? Hay que ser sabio también, ¿no? Y discernir. Pero sí le puedes ayudar con una moneda. Claro que sí. ¿Verdad? Un burrito, un jugo, una soda. Entonces, por ahí podemos empezar con poquito, ¿verdad? Pero podemos empezar. Sí. Despojarnos, bro, de lo poco que tenemos y darlo. Como decíamos el tema pasado, bro, las bendiciones son para recibir y para dar. Las bendiciones no se tienen que estancar, bro. Las bendiciones es recibir para dar. Por eso nosotros como iglesia, cuando oramos, bro, oramos con las manos extendidas hacia el cielo y con las manos abiertas, ¿verdad? Para que venga la bendición del cielo para poder bendecir, ¿verdad? Para poder ayudar. Así es, ¿verdad? Y como mencionábamos, Pablo, hace un momento, ¿verdad? Que el valor de perdonar, el valor de pedir perdón, brother. Mira lo que dice ahí en Proverbios 17, versículo 9. El que cubre la falta busca la amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. O sea que qué tan importante es lo de que nosotros tenemos que tener ese valor para que podamos sembrar amigos, para que podamos sembrar amor unos con otros, porque muchas de las veces nosotros apartamos al amigo por un mal comentario, ¿sí? Por un chisme, por un mal gesto también, o sea, como que
a lo mejor andamos en nuestros momentos, ¿no? Así andamos como enratados Oye, o estresados o no sé yo, tenemos nuestros propios problemas y pues a veces la lleva el que menos culpa tiene, ¿no? Por decirlo así, ahí mira, perdemos amistades. Disculpa que te quite la palabra, yo he tenido muchos problemas porque le han dicho a mi esposa, oiga, su esposo es bien enojón, su esposo se mantiene enojado, no, así tengo la cara de feo. De gruñón. Pero sí, pero soy buena persona cuando estoy dormido. Cuando estás dormido y no despiertas, cuidado. No, es que nos vamos con la finta, juzgamos lo que vemos. Sí, las apariencias, nos vamos por las apariencias. Entonces, muchas veces decimos, esa persona cómo es mala calienta, pero no conocemos lo que hay en el corazón de la persona. Porque no convivimos, no platicamos, no nos acercamos a esa persona, entonces no podemos conocerla, no podemos juzgarla y decir, no, pues no, o sea, no tengo modo de cómo acercarme. Pues acércate, busca la manera, sé sabio, así es. Usa una estrategia, no sé, ¿no? Ahora, si te acercas y esa persona abre tu corazón y te dice lo que ella ha pasado, lo que esa persona ha vivido, te lo está contando como amigo. Y no lo divulgues. Y si lo vas a platicar con alguien, sea chismoso, sí, sea chismosa. porque los chismosos no heredarán el reino de los cielos. Porque Dios no quiere a los chismosos. ¿Sí? Ni yo los quiero. Y si no me creen, lean Proverbios capítulo 6, verso 19. Proverbios capítulo 6, verso 19. Entonces, vamos a leer ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 13, Pablo. ¿Lo tienes ahí? No, ando buscando porque no me encuentro. Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta que si tú vas a hablar, si tú vas a hablar de lo que tu prójimo te ha confiado, háblalo con Dios y dile, Dios, mi prójimo me ha confiado un problema personal, en tus manos lo pongo. Si hay sanidad, Señor, dale la sanidad. Si hay un problema económico, abre los cielos y bendícelo. ¿Sí me explico? Si hay un problema conyugal, dile, Señor, restaura ese problema conyugal de mi vecino, de mi prójimo. Eso es lo más correcto que se debe hacer. 3:13 dicen, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo nosotros. Aquí el apóstol Pablo nos eleva a un estatus espiritual muy elevado, donde debemos perdonar, amén, donde nos debemos sobrellevar. Soportando, tienes que soportar al sangre pesada, tienes que soportar al que te hace bromas, al que te saca la garra, o sea, tienes que amarlo. ¿Cuántos años tienes soportándome, brother? Como 20 y algo, ¿no? Como 20. 3, 22, más o menos. Y eso que el brother ya viene desde Matusalén, y todavía me sigue soportando. Todavía tengo paciencia a veces, Señor, gracias por la paciencia. Pero no se me acabe. Dios te siga usando, bro. Amén. Es que aquí vemos, bro, que un hombre de valor posee un fuerte dominio propio. Amén. Bro. Ahí en Timoteo, 2 de Timoteo dice, ¿verdad?, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces aquí vemos que eso es una característica de un hombre de valor. ¿Qué dice ahí en 2 de Timoteo 1:7, Pablo? Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No nos ha dado ese espíritu de cobardía, de debilucho, ¿cómo es la palabra? De timidez. Okay. En otra versión de la Biblia habla, cuando habla de cobardía, habla de timidez. Porque hay gente que son esos. Bueno, yo conozco que yo un tiempo era timidón, así para hablar, ¿no? Para expresarme, no, qué vergüenza, no, yo soy tímido, o sea. Y pues la Biblia lo describe como cobarde, como espíritu de cobardía, lo que es la timidez. Entonces, aquí habla de que no tenemos ese espíritu. Ahora, quiero que me expliques, Pablo, qué es el dominio propio, brother.
El dominio propio, Rafa, es la capacidad que nos permite controlarnos a nosotros mismos. Esa es la capacidad que tú te vas a controlar, ¿sí? Nuestras emociones, y no que ésta nos controle a nosotros. O sea, nosotros vamos a controlar nuestras propias emociones y no que ellas nos tomen control de nosotros, ¿sí? Así es. O sea, todo ser humano sobre la faz de la tierra tenemos un temperamento. Ese temperamento tenemos que controlarlo y no que no nos controle él a nosotros. Eso es a lo que se refiere, ¿sí? Porque el carácter es diferente al temperamento. Entonces, Así es. el temperamento siempre sobresale, siempre está ahí presente. Te dicen algo y salta luego, ¿qué? ¿Por qué? ¿Y a ti qué te importa? O sea, nos defendemos, ¿no? Con nuestro temperamento. Así es, y lo que dice el cristiano, que un tiro en caliente porque es mejor dar que recibir, ¿verdad? Luego bien bíblico. Ya, sí. Entonces el carácter, pues ya ahí se define como, si te lo están diciendo, lo que eres o cómo eres, tienes la capacidad para decir, tu carácter se va a definir de esta forma. Sí, tienes razón, lo acepto, reconozco que esto y que lo otro. O sea, tienes paciencia, no te sobreexaltas de manera así rápida. Eso es un carácter de que tomas una decisión y la haces. Entonces, y temperamento pues es muy diferente. Entonces, ahí es donde nos pide a nosotros el dominio propio. La capacidad es que nos permite controlarnos a nosotros mismos, nuestras emociones, nuestro temperamento, y no que ellos nos controlen a nosotros. Sí, porque hay muchas personas que son controladas por sus emociones, sus sentimientos, y tienen miedo al que dirán, brother. ¿Por qué no van a una iglesia, brother? Porque ¿qué van a decir de mí? ¿Por qué no vas y pides perdón? Porque ¿qué van a decir de mí? ¿Por qué no vas y te humillas ante Dios? ¿Qué van a decir de mí? Ahorita, Pablo, tú mencionabas, ¿verdad?, a los hombres que derraman su alma, derraman sus lágrimas ante el altar de nuestro Señor Jesucristo. Y no es vergonzoso. Yo recuerdo, Pablo, no sé si tú lo recuerdas, cuando entrábamos al Cerezo a predicar, Sí. a los hermanos, saludos, ¿verdad?, de los cerezos, los veíamos, mira, no es por crítica, sino de admiración, los veíamos todos tatuados, las manos, los cuellos, las caras, oye, pero con un corazón sincero, derramando sus lágrimas, pidiéndole perdón a Dios, bro. Yo nunca he visto un derramamiento del Espíritu Santo tan bonito, bro, como en el Cerezo. ¿Te acuerdas de aquellas manifestaciones, bro, Sí, donde no, llegaba el bueno. Espíritu Santo y tocaba los corazones, bro? Y esos hombres, bro, hombres condenados a diferentes condenas, por homicidio, por robo, por violaciones, por lesiones, por lo que tú quieras, pero esos hombres ahí en el altar derramando sus lágrimas ante el Dios del cielo, bro. Y gente que, pues, que no está presente en esos lugares y ni siquiera se imagina que un hombre que hizo y deshizo se rinde a los pies de Jesucristo, llorando, quebrantado, pidiéndole perdón, una nueva oportunidad. O sea, allá la gente, podrá decir que está acá afuera y que no conoce los movimientos dentro de una cárcel o una penitenciaría, de decir, no, pues allá adentro hay puro maleante, puro drogadicto, puro narcotraficante, puro sicario, etc. O sea, teniéndolos en poco o teniendo un mal concepto de ellos. Pero Así. cuando entres, ves la realidad de que no todo lo que te platican es cierto, entonces las apariencias engañan. Así es. Sí hay gente que es mala, pero sí hay gente que es buena. Hay gente que es culpable, pero hay gente que es inocente, que está dentro de la cárcel también. Amén. Y aún hay gente que, quiero hacer un hincapié en esto, lo que dice el hermano Pablo, y hay gente culpable, sí, pero el amor de Jesucristo los exonera. Amén. ¿Y por qué los quiere exonerar? Porque los quiere reconciliar, porque ese Dios ve que también son hombres de valor, porque tienen un valor, brother, para Dios. Porque tú ves a esa gente y dices, no, yo por esa gente yo no doy ni 3 cacahuates, pero Dios envió a su Hijo al mundo por ellos también, porque también tienen valor. Porque para el alma del hombre, brother, hay un valor incalculable, que no se compra con todo el oro del mundo, que no tiene precio, brother, que solamente se puede comprar con la sangre de Jesucristo. Y el Señor Jesucristo derramó su sangre por todo el mundo y sin excepción de personas. Amén.
Ahora, la gloria de Dios. Entendemos esto, que donde abunda el pecado, Amén. sobreabunda la gracia. Y ahí en los ministerios carceleros, no hombre, bro, hay un mover espiritual maravilloso. Y estamos orando, bro, por aquellos hombres, por aquellas mujeres que están entrando a las cárceles. Y esperamos muy pronto que el Señor nos abra las puertas a nosotros, Pablo, para ir a predicar nuevamente el Evangelio. Amén. Entonces, queremos leer el capítulo 16, versículo 32 del libro de Proverbios. Dice así: mejor es el que se tarda en airarse que el fuerte, el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Que es mejor, bro. Es mejor aquel que tiene ese dominio propio que aquel hombre que puede tomar una ciudad. Así es. Es mejor el que se tarda en airarse, en enojarse, como decíamos ahorita, el temperamento, el que te controle el temperamento, sino al contrario, que tú controles ese temperamento. Es mejor que el fuerte, que aquel que quiere enseñorearse o apoderarse de una ciudad. Es mejor, entonces, porque a lo mejor el que se va a apoderar de una ciudad, se quiere enseñorear de ella, obviamente va a tomar las armas, va a usar la violencia, la fuerza. Entonces, dice, es mejor el que tarda en airarse. Así es. Consejo, es mejor. Entonces, amada persona, pues ya para finalizar este tema, espero que haya sido de tu bendición, de edificación y consuelo. Ten el valor. Dios quiere hombres de valor. Dios quiere que tú confíes en Él. Y como mencionábamos hace un momento ahí en 2 Timoteo 1:7, que Dios no te ha puesto un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. En el Antiguo Testamento dice que Dios no te ha traído hasta aquí para volver atrás. Dios te ha traído hasta aquí para poseer lo que Él te ha prometido. ¿Y qué te ha prometido? Hay promesas en la Biblia que son para ti y son para mí. La restauración a tu familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hay promesas de sanidad, Isaías 53. Hay promesas de cielos nuevos y tierras nuevas, Apocalipsis 22. Amén. Solo esfuérzate y sé valiente. Pablo, si tienes algo más que agregar. No, pues solamente ya para agregar lo último, pues deseamos que Dios te bendiga. Comparte el video, dale like. Aquí estamos nuevamente y seguiremos hablando la palabra de Dios. Solamente te deseamos bendiciones. Busca a Dios de todo corazón. Sé alguien de valor, sé alguien fuerte en tomar esa decisión de buscar a Dios, de honrar a Dios, para que Dios te honre, Dios te bendiga y que Dios te exalte, sobre todo a ti y a toda tu familia. Somos del Ministerio del Cordero de Dios en la ciudad de Chihuahua, México. Estamos en la avenida Pacheco 36002. Estamos allá a la orden. Que Dios me los bendiga. Si no tienes una iglesia donde congregarte, busca una iglesia en tu ciudad, ahí donde tú te encuentres. Busca a Dios de todo corazón. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima.